22 de octubre. Cerramos las elecciones de medio término. ¿Cuál es la economía que vamos a ver el lunes siguiente? ¿Empiezo yo de vuelta? No, si no paso, Juan Carlos, pero... Bueno, pasá, demos una vuelta al revés, ¿no? Vamos a ver al revés, estamos con Fernando. Voy de vuelta. Bueno, yo creo que las modificaciones que ya se vienen dando en términos de empleo, porque hablar de economía me parece que hay más especialistas, pero en términos de empleo, yo creo que, como les decía recién, esta encuesta de expectativa nos dio como más positivo, nos dio muy traccionado por la construcción. Si eso se produce, la construcción empieza a derramar a los demás sectores. Entonces, en términos de empleo, lo veo con un crecimiento muy leve. Y para hacer alguna relación a esta encuesta que hacemos y ver la serie en el tiempo, en el 2007 la expectativa neta nos daba 30% positivo. Cayó en el 2009 a -2%. Desde allí los años siguientes se mantuvo entre el 10 y el 20, y hace 6-7 años que estamos por debajo del 10, ahora acercándonos al 8. Creo que la diferencia es que ese 8 es el mejor de los últimos cuatro trimestres, sí, últimos trimestres, y esperamos que esa tendencia se mantenga. No vemos una explosión del empleo, sino que un leve crecimiento acompañando las condiciones. O sea, lo ves muy segmentado y ve el punto, si uno quisiera buscar una síntesis, es construcción y ¿qué más? Y manufactura, serían las dos que hoy están reaccionando. Perfecto. Manufactura más atrasado, pero va de la mano. Yo creo que la construcción es la que primero tracciona en términos de empleo, y después siguen las empresas de servicios y la parte industrial. ¿Y manufactura? Dame un ejemplo. No, lo que pueden ser las automotrices, Okay, o lo que puede ser todas aquellas que producen para la construcción. ¿Carlos? Bueno, yo creo que el 22 de octubre lo que va a suceder en el país es que va a haber un respaldo muy mayoritario hacia el gobierno, que va a seguir la tendencia de lo que ha ocurrido en el día de ayer en la provincia de Corrientes, y que esto va a significar un respaldo para seguir este plan de gobierno de ordenamiento y de reestructuración de su economía, también de las otras actividades del Estado que son tan importantes y mucho más, como es la de la educación. Que la educación es lo fundamental para poder tener este desarrollo, que suscribo por supuesto todo lo que decía Fernando en su anterior exposición. Marx, con quien seguramente no me une la mayor afinidad ideológica, Marx en el 1858 ya decía que la medición del crecimiento de la economía no estaba por las horas hombre que se tomaban, sino por la capacidad y la tecnología en que se aplicaba en la industria y en la actividad económica. O sea, la actividad que nosotros tenemos que encaminarnos es la de dejar la intensiva en músculo para pasar a ser la intensiva en cerebro. Este es el desafío que tenemos. Es lo que señalaba Fernando. Nosotros tenemos la industria del software, para tomar algo, que tiene empleados en la Argentina 80.000 personas y que piensa para este año, para el 2017, sumar 12.000 puestos más. Y estar en una facturación ya del orden de los 3.000 millones de dólares. Pero si a estas, las TIC, le sumamos la comunicación, le sumamos el hardware, pasamos a una facturación de 25.000 millones. La manufactura emplea el 10% de la población económicamente activa. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy menor, del 4,5 de los 20 millones de personas que tenemos económicamente activos. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en la creación de empleo que sea también calificado, pero a la vez tenemos que estar mirando con el número que iniciaste la charla, que es el de la pobreza, que vale la pena también señalarlo, porque siempre se marca cuando crece. Estábamos en 32 que recibió este gobierno, además con una indigencia altísima, y ahora en poco tiempo se ha bajado al 28. Pero por supuesto que es un número monstruoso. Por eso, estamos con un alto optimismo, pero seguimos con un alto nivel de pobreza. Pero lo importante es que comienzan a bajar los números. Estamos de acuerdo. Esto creo que revertir la tendencia ya es un éxito, porque lo que nosotros íbamos era encaminado a crecer en ese número. Así es. Entonces yo creo que ahora nos muestra un panorama que va a permitir hacer las modificaciones, que van a hacer, entre otras cosas, como señalaba Juan Carlos,
una reforma en el orden laboral. No la veo de ninguna manera, a la reforma que va a encarar seguramente la Argentina, de ninguna manera como la que hizo Brasil o la que está haciendo Francia. Yo creo que no da la Argentina para hacer ese tipo de modificación, creo que va a ser distinta. Pero naturalmente tenemos que modificar y hay que unificar los criterios. Nosotros tenemos convenios colectivos que son totalmente distintos, en donde en un convenio se paga el 1,5% de indemnización, en el otro se paga el 1%, en donde en algunos se le da al padre de familia 30 días que puede tomar por paternidad durante hasta 2 años después de que ha nacido el hijo, en otros no le dan nada. Digo por mostrar algunas cosas, pero creo que ya se ha comenzado, como ha sido el convenio que se hizo entre el sindicato de SMATA en el caso de Toyota, o en el caso de los petroleros de YPF y las petroleras que están trabajando en Vaca Muerta, que ha sido producto del acuerdo entre el sector empresario, el gobierno y los trabajadores. Creo que ese es el camino que debemos encaminar. Ojalá que haya tantos acuerdos, que no es el caso de educación. Bueno. ¿Elena? Yo pienso que, bueno, que se va a volver a ver la misma tendencia en las elecciones anteriores. Y respecto a lo que pase con la economía, creo que vamos a seguir teniendo el tipo de cambio en los mismos niveles, que no va a haber. Las tasas de interés también se espera que estén en los mismos niveles. Hoy no podemos dejar de nombrar la BDEP. ¿Es adecuado el tipo de cambio? Y respecto de cómo están las tasas de interés hoy, sí, están ajustando el tipo de cambio con tasas de interés justamente. Y creo que, bueno, las tasas tienen que ir bajando. De esa manera también, hoy un inversor no tiene ningún incentivo de invertir en otro activo que no sea una Levax a corto plazo en el mercado. Eso también marca una tendencia y ver, cómo la vara respecto de lo que el inversor quiere de los productos que recibe. Eso hace que las empresas salgan a tasas altas cuando emiten una deuda o una obligación negociable o un fideicomiso, lo que sea. Se le cuesta mucho invertir. Claro, no le cuesta al inversor, pero se pide más tasas, pagan más tasas las pymes hoy en el mercado. Claro. Al año que viene, al irse ajustando hacia abajo, cuando también depende de las políticas que vaya implementando el gobierno y que se vayan cumpliendo. Creo que esa es la base para que sigamos creciendo de una manera sostenible, de que al incentivar la producción de las empresas, estas contraten más empleo y que la carga salarial, la carga impositiva que recibe una empresa también se ajuste a la realidad que viva la empresa, porque tampoco a veces hay una falta de incentivo respecto de la contratación laboral de las pymes por el costo laboral que incide tener un empleado, y después, si no funciona, no es tan fácil tampoco reemplazarlo. Creo que la educación es la base para que como argentinos también crezcamos, que tenemos que focalizar ahí, que el presupuesto en educación tiene que crecer. Hasta ahora tenemos muy buenos profesionales en Mendoza, tenemos universidades públicas muy buenas, privadas, y creo que eso no puede bajar el nivel que tiene hoy la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, con los profesionales que brindan a la población. Y como decían recién, hay muchos profesionales jóvenes que se van a otros países porque acá no tienen esa demanda o no confían en que van a ser bien remunerados y no van a tener una carrera como afuera. Ahora, estamos, repito, justamente lo charlamos en el ciclo de educación. Estamos educando con planes de estudio, diría, del siglo pasado, para las generaciones actuales, para los puestos futuros. Sí. Y lo que estamos discutiendo muchas veces es una cantidad de días hábiles de estudio. Y no tenemos el foco en que tenemos que preparar a nuestros futuros hijos para la educación y el trabajo del mañana. Sí. Y yo quisiera hacer una observación ahí, que esta cuarta revolución industrial que viene, tiene la posibilidad de capilarizar en todos los segmentos y en todos los sectores. Entonces, la educación, está bien lo que se puede hacer desde los gobiernos, desde las universidades, pero la educación es algo que se lo tiene que tomar cada uno como propio. Claro. Y no importa cuán elevado sea, porque uno puede, a través de la tecnología, y yo creo que es el valor, desde cualquier lugar del país en que esté y con el nivel de desarrollo que tenga, poder acceder a educación. Y cuando uno dice educación
a través de la tecnología no es solo un posgrado, hay cosas mucho más básicas. Pero tiene que existir el incentivo. Claro, lo que tenemos que comunicarle a la gente es que esto es nuevo y para que cada uno tome el rol en su propia carrera. Y la tecnología y la conectividad, Sí. porque hoy no es necesario viajar para educarse a veces. Pero es que la tecnología es conectividad. Absolutamente. Yo creo que es muy importante lo de la educación y que creo que hay que reformar los planes de estudio, y en algunas provincias se avanza aceleradamente. Vemos lo de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen doble escolaridad en muchos casos en la escuela pública y que son bilingües. Pero creo que la capacidad, el talento, la formación, incluso con la educación y con planes atrasados como tenemos en la Argentina, es muy exitosa. Y si no, basta ver nada más que todos los centros de servicios que funcionan en la Argentina y que atienden al mundo. Por ejemplo, empresas como Ernst & Young, empresas como JP Morgan, como Exxon, porque Exxon todo el mundo la conoce como una petrolera, pero tiene el centro de servicio prácticamente más importante de la Argentina, con más de 1.200 empleados, está tomando 800 más y atienden y prestan servicio a todas sus filiales del mundo. Y desde Buenos Aires se prepara, por ejemplo, aparte de hacer declaraciones de impuestos, de hacer contabilidades para ellos y para terceros, por ejemplo, administran el software y reparan el software desde la Argentina. Para eso, por supuesto, se necesita conectividad. Esperemos que también llegue a Mendoza, porque Mendoza, es lo que decía Elena, tenemos 5 universidades extraordinarias con diversas facultades y no te podemos formar un centro de servicio de Mendoza y los chicos que quieren trabajar acá tienen que ir a Buenos Aires o tienen que ir a Chile, como señalaba. Y el otro día hablábamos con un funcionario nacional que decía: es sorprendente, pero en Mendoza no podemos hablar por WhatsApp como en otras tantas provincias, digamos, ¿sí? Por el tema de la conectividad. Juan Carlos. Bueno, con respecto al 23, sí, bueno, es para que nos conteste a todos. Tiene la posibilidad. Fíjate que no. Bueno, pero es entretenido. No, creo que después, el 23 de octubre, cosa que ya están anunciado, que es el ajuste de tarifa que va a afectar a los sectores de la población con menos ingresos y fundamentalmente a la pequeña y mediana industria que tiene alto consumo de electricidad y de gas. Va a ser una dificultad. Va a estar la disputa de ajuste gradual o ajuste de shock, ¿no? Los economistas neoliberales apuntan el ajuste de shock. Veremos qué pasa. Va a haber una presión de los sectores agroexportadores en una devaluación. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Yo creo que es profundizar este modelo. Y con respecto al empleo, yo también coincido, obviamente, cuando yo hablo de industria me refiero a toda la industria en general, y yo creo que más allá de las posibles dificultades en materia de educación, creo que Argentina es proveedor de gran capacidad intelectual. Nosotros tenemos unos recursos humanos sumamente importantes. Lo que esperemos que no se vaya, ¿no? Que no nos pase como en la década del 90, un gobierno con características similares a esta, que emigraban todos porque la única salida del país era Ezeiza. Esperemos que los podamos retener y que produzcan en la República Argentina con producción de más calidad, de más valor agregado. Creo que Argentina tiene las condiciones, creo que una de las preguntas al principio era el tema en este nuevo ciclo. Creo que Argentina es un país que siempre tiene la posibilidad de ser un gran país y que lamentablemente todavía no lo hemos logrado por recursos humanos y por recursos naturales. Creo que tenemos una gran oportunidad, siempre vamos a tener una gran oportunidad. El tema es qué modelo de país queremos, no solamente para la provincia de Mendoza, que creo que hay que ganar la actriz productiva, sino también a nivel nacional. Con respecto a otro de los problemas de las pymes, en la empresa que yo trabajo atiende fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, es el alto costo del dinero, ¿no? Sigue siendo tasas altamente positivas en la medida que la eleva que estén en el nivel que están. Es un país con poco crédito con respecto al PBI, es uno de los más bajos del mundo. Tenemos una financiación a los privados muy baja. Yo creo que aparte de una reforma impositiva, venimos, por lo menos nosotros, peleando por una reforma también de la ley de entidades financieras, que es una ley de Martínez de Oz, creada para un país altamente especulativo y que el sistema productivo está al servicio del sistema financiero, cuando tendría que ser al revés. El sistema financiero tiene que estar al servicio del
el sector productivo. Y hay que cambiar la ley porque la ley que tenemos actualmente, que es una ley de bancos, dice que los bancos podrán hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Y lo prohibido es muy poco. Y nosotros creemos que explícitamente hay que decir qué tienen que hacer los bancos, qué rol tienen que jugar los bancos para el desarrollo, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, para que sigan reinvirtiendo en el país y no tengamos 200.000 o 400.000 o hasta 600.000 millones de dólares los argentinos en el exterior. Depende de quién lo mira, ¿no? La verdad que ha sido muy rico. Ojalá que después del 23 de octubre todas sean cuestiones extremadamente positivas. Me quiero quedar con un par de cuestiones. Me gustó muchísimo lo que decía Juan Carlos, Soberana también, que es qué Mendoza queremos y qué país queremos. Y me quedo con algo que quizás compartamos o no, que es que armonicemos los deseos de la política y de los políticos, pero que siempre tengamos en mente cuál es el bien común que tenemos en la sociedad. Y que eso llevado a las empresas es cambiar los modelos de negocio, ¿sí? Porque si no siempre parecería que creo que tenemos que tener un país con más política, pero con mejor política seguramente, y ver en ese modelo de negocio. Un punto que decías vos, Elena, que es pensar en el largo plazo, no estar pensando cortoplacistamente. Hoy ya estamos pensando qué va a pasar dentro de 2 años en la próxima elección y quién va a ser candidato para los próximos 4 años cuando nos quedan 2 años por delante de gestión 100%. Y no es lo que pensamos en las compañías. Y eso que nuestras compañías están a veces muy adelantadas con respecto a las internacionales y otras veces por detrás y no tenemos un pensamiento o un planeamiento a largo plazo. Y por último, 2 cosas más que tienen que ver con la credibilidad que arrancan desde las personas y de las empresas y con la redistribución de la riqueza, ¿sí? Esa enorme carga impositiva que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras empresas, uno nunca termina sabiendo a qué bolsillo va. Así que ojalá sea todo para la mejora de nuestro país y de cada una de nuestras familias. Raúl. Bueno, yo también reflexionando sobre esto, nos vamos a invitar a un brindis, quizá por algo muy genérico pero muy necesario, y es que los argentinos, ya sea a nivel dirigencial o sociedad, nos pongamos de acuerdo en los grandes aspectos, en los grandes objetivos, que creo que en eso coincidimos, disintamos donde tengamos que disentir y salgamos todos adelante. Muchas gracias a todos. Salud. Hasta la próxima. Hasta luego.